mientras puedan decir cuánto gana el entrenador de fútbol que tenemos de nuestra selección nacional. Sería pues, lo que corresponde al horario, pero se necesita hacer así, porque así podemos revisar todos los proyectos que presentan los alumnos. Por eso a veces se pasa la hora y se me acerca mucho la hora de inicio de esta nuestra clase y por lo tanto a veces no me da tiempo para hacer estos temas como el cargar el documento en el Classroom oportunamente, ¿no? Les doy disculpas, pero procedo a cargar ese documento inmediatamente mientras ustedes me dicen si saben cuánto gana nuestro seleccionador, que lamentablemente, ¿saben qué me enteré? Que es de verdad las cosas que hacemos. No, imagínense al señor ese que cada vez se preocupa de contarnos historias que no corresponden a la realidad y hacernos creer, ¿no?, que tenemos posibilidades. Estamos todavía a un pasito de eso, que lo vamos a conseguir, etcétera, etcétera, cuando la realidad es totalmente otra, ¿no? Muy distinta a lo que estamos viendo, ¿no? Así que imagínense esa situación, que el señor gana de esa manera ese salario, que en mi vida nunca he logrado desde luego llegar a ganar ni siquiera pues $10,000 mensuales. Lo máximo que he ganado por mes, ¿no?, tal vez diré en la época de apogeo para mí, ha sido $5,000. Eso sí, lo máximo que he ganado por mes, pero no todos los meses, ¿no?, sino que en un periodo de unos 2 años he podido casi ganar constantemente ese dinero, pero que variaba, ¿no? La suma total de lo que he ganado en toda mi vida seguro que no llega pues a lo que este señor gana por año, ¿no? Este señor, el entrenador el seleccionador de nuestra selección, ¿no? Lamentablemente. Pero por eso a mí de verdad que me cae muy mal, ¿no?, saber cómo gana ese señor tremenda cantidad de dinero, ¿no? Y acuérdense de mí, cuando ustedes ya quieran ya empezar a trabajar, el primer gran problema va a ser que puedan encontrar pues un puesto de trabajo, ¿no? Esa es una partecita tremendamente difícil en esta época, ¿no? Lo más difícil. Y el otro problema, aparte de encontrar un puesto de trabajo, es cuánto les van a pagar, ¿no? Entonces, es bien dura la vida profesional de nosotros, los ingenieros civiles, y peor para ustedes en esta época, ¿no? Con el coronavirus, sobre todo, como saben, se ha hecho una tremenda reducción del mercado laboral, ¿no? Muchas empresas han tenido que retirar una buena parte de sus trabajadores, otras empresas han cerrado. Uy, no, es un problema tremendo. Pero vean las injusticias que se dan, ¿no? En nuestro propio país, un extranjero que viene y gana tanto dinero y los resultados que vemos son un desastre. Cualquiera de nuestros seleccionadores hubiera estado chocho de la vida de que, por ejemplo, le paguen $10,000, ¿no? Para él y todo su muchachada que le apoya. Y hubiese hecho seguro un mucho mejor trabajo que el que estamos teniendo con este señor. Ay, ¿no? Bueno, queridos amigos, eso me enteré anoche con el resultado del partido de fútbol entre Argentina y nuestro país y me cayó muy mal, ¿no? Pero, como les digo, aparte de esa lamentable noticia para todos nosotros, me preocupa mucho el futuro de ustedes, ¿no? Cuando tengan que buscar trabajo, encontrar trabajo, pero saber cuánto les pagarán, ¿no? Esa partecita, pues, es uno a veces en la desesperación, pues está dispuesto a aceptar lo que sea, pero con tal de trabajar y generar ingresos, ¿no? O sea que es algo no tan fácil para el futuro cuando ya empiecen a trabajar como ingenieros, queridos amigos. No les digo esto por decepcionarles, no dirán, no, pues entonces lo dejo en ingeniería civil. No, por favor, ustedes ya están por lo menos 4 años, entiendo, en nuestra carrera. Tienen que acabar bien y después esfuércense en tratar de encontrar trabajo y sobre todo no traten de buscar trabajo en las ciudades, ¿no?
sino tal vez en zonas que no sean precisamente cómodas, agradables, etcétera, pero en las que tal vez pueda haber trabajo al que puedan ustedes acceder sin mucho problema, que generalmente es el campo, ¿no? Chicas y chicos, ¿no? Piensen de esa manera, por favor. Bueno, ya está nuestro amigo Carlos para ustedes. Es en el proceso, ¿no? En todo lo que se tiene que efectuar para ya empezar a atacar el tema de la construcción de una obra, donde va a tener un papel importante nuestro director de obra. Entonces, este tema, como lo ven, le he puesto el título de inicio de obras, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algunas, y para eso he aprovechado inclusive lo que se hace, ¿se acuerdan? Hace unos días atrás, un alumno de nuestra carrera defendió su proyecto de grado sobre ese coliseo en la localidad de Taraco, ¿se acuerdan? Y de la información que me proporcionó ese amigo, he sacado, van a ver ustedes, del libro de órdenes, ¿no? Para que vean cómo se maneja un poquito desde el libro de órdenes. Y luego están temas que de manera tal vez general, pero que aplican más al campo de caseteras, he sacado del Manual de Especificaciones Técnicas y Administrativas de la ABC, ¿no? De la Administradora Boliviana de Carreteras. Documento que entiendo que ustedes tienen. De ahí he sacado esas partecitas que ahorita les voy a comentar, que tienen que ver con el inicio de obras. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a nuestro documento, por favor. Les ruego, espero que todos hayan ya tenido la oportunidad de entrar al internet y está en el Classroom. Vean, por favor, nuestro documento. Ya, entonces, lo primerito que les muestro ahí es, como he tratado de para que sea más clara las explicaciones que voy a realizar, he tratado, y vean el título, por favor, de las tareas iniciales, ¿no? Que ya se tienen que preocupar de realizar el contratante, el contratista, el director de obra, el fiscal de obra, el supervisor, etcétera, para que inmediatamente que todos esos detalles ya hayan concluido o estén en proceso avanzado, entonces ya la obra misma ya pueda ser en sus primeras importantes tal vez actividades, ya pueda ser iniciada realmente, ¿no? Bueno, pero para, como hemos estado reiteradamente pidiéndoles que tomen en cuenta, en el ciclo de proyectos, recuerdan ustedes que una vez que hemos pasado las fases de la idea del proyecto, ¿qué es la siguiente después de la idea del proyecto, amigos? La prefactibilidad. Después, la factibilidad. Y después de eso, una vez que ya en el tema de la factibilidad se han definido o se ha definido la alternativa que va a ser la más adecuada para su futura realización, entonces es entrar al diseño del proyecto. Y aquí he sacado, como ven, como organigramita de la guía del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, que como su mismo nombre dice, tiene pues mucha actividad en los proyectos de vivienda. Como leen un título así, este proceso de diseño y presentación de proyectos tiene entonces estos pasos que hay que cumplir, porque al final lo que nos interesa después de todo esto es tener el diseño completo. Entonces, en este caso, ¿qué pide el Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Vivienda? De efectuar, fíjense, el primer paso que nos muestra arriba, dice inicio, elaboración del diseño de ingeniería a detalle, ¿no? Ese es el propósito, que tenemos que ahora preparar todo para que con esa información, entonces el director de obra, con el control de la supervisión y el seguimiento que hace el fiscal, entonces pueda hacerse la obra. Entonces vamos a hacer el diseño, pero a detalle. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Fíjense qué dice. Estudios básicos de ingeniería. Y al ladito, ven ustedes,
etapa de elaboración de los estudios básicos de ingeniería. Segundo, que está en el sectorcito B de este nuestro gráfico, dice diseño arquitectónico, porque claro, para las viviendas, perdón, los arquitectos tienen un papel muy importante. Y ahí que nos dice, que de la derecha certifica el título, etapa de diseño arquitectónico. C, diseños de ingenierías, ¿no? Porque hay varias ingenierías que pueden ser necesarias para, por ejemplo, elaborar una vivienda, ¿no? Para construir una vivienda. Entonces necesitaríamos, desde luego, el arquitecto para que pueda hacer el mejor aprovechamiento del área, luego distribuir los diferentes ambientes, a su vez, en lo que corresponde a las fachadas y al interior, el arquitecto se preocupa de que tenga la estética necesaria y otros detalles más que ustedes están aprendiendo también, me imagino, en la materia de, tienen algo de arquitectura, ¿no, queridos amigos? ¿Qué nombre tiene esa materia que llevan de arquitectura? Ah, ya, gracias. Entonces, tal vez ahí les ha mencionado el ingeniero docente, que creo que es el ingeniero Pepito Bustos, la intervención, ¿no?, de los arquitectos para estos detalles que les acabo de mencionar. Pero a su vez, estamos nosotros los ingenieros civiles, pero también tal vez van a entrar los ingenieros eléctricos, los ingenieros que van a ver los aspectos sanitarios, ¿no?, y estructurales, como en el campo que nosotros manejamos. Y tal vez van a ver, por decirles, ingenieros que vean el tema de la provisión de gas domiciliario, de la, tal vez, instalaciones para televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso aquí está en plural, ingenierías. Y en el tema D, que aquí se señala, en este nuestro gráfico, queridos amigos, permítame que baje ahorita el gráfico un poquito. Entonces, D, ¿qué dice ahí? Especificaciones técnicas, precios unitarios y presupuesto de general de obras, creo que dice, ¿no? Si no me equivoco, queridos amigos. Sí. Bueno, entonces vean que en el contexto, ¿no?, del proyecto, como ya varias veces he estado pidiendo que tomen en cuenta, hay también la necesidad, aparte del diseño mismo, ¿no?, que es, como ustedes conocen, por ejemplo, para hacer el tema de las estructuras, saben qué tiene que hacerse para todo eso, y luego para todos los acabados, etcétera, etcétera. Y luego tenemos que determinar en el diseño las especificaciones técnicas, que ya saben a qué se refieren. A su vez, como señala aquí, los precios unitarios, que ustedes me han dicho que han aprendido, que son capísimos, y desde luego saben hacer eso. Y ahí lo que dice el presupuesto general de obras. ¿Eso qué quiere decir? De todo lo que se va a hacer, ¿no? Por si acaso, en este presupuesto general de obras, aparte de las obras mismas, con todo, ¿no?, sus instalaciones, equipamientos, etcétera, entra la parte ambiental, ¿no?, de todo lo que ambientalmente se requiera para que en lo posible lo que hagamos no cause daños al ambiente. Pero fíjense los incendios forestales, las barbaridades que andan haciendo en Europa, sobre todo están los pobres españoles sufriendo con eso, pero lo que habitualmente en los meses que son casi de junio, julio, agosto, en nuestro país también se produce eso sensiblemente en gran cantidad. Y después, fíjense, estamos en E, y ahora, ¿qué dice acá? Cronograma de obras. O sea, ustedes me han dicho, así que él se tomó la palabra, queridos amigos, que esto saben hacerlo, que son súper capísimos, ¿no? Que el PERT se PM una pichanga, más aún el diagrama de barras Gantt, ¿no?, para hacer el cronograma de obras. ¿Y qué les dije respecto de nuestra obrita de la Plaza del Obelisco, de nuestro proyecto? ¿Qué les dije sobre este temita, queridos amigos, de cronograma de obras? ¿Les dije algo? El tiempo más corto. Gracias, ¿no? Ese es un detallito que les he pedido que piensen, que como es una obra en un sitio crítico de tráfico vehicular, entonces lo que tenemos que preocuparnos es desde el diseño de ver cómo lo hacemos de la manera más rápida, ¿no? Y además, me acuerdo que les dije otras cositas para este temita del cronograma de obras de nuestro proyectito. ¿Qué les dije, queridos amigos?
¿Mm? Voy a tener que ver mi lista, aquí ya les he anticipado, pero por lo que veo, ustedes me hacen así y no toman en cuenta pues lo que les digo, ¿no? Ya lo veremos el día del examen, queridísimos amigos. Después del programa de hoy, ¿qué nos dice? Proyecto a diseño final. Y al ladito leen ustedes, etapa presentación de planos, proyectos, diseño final, ¿no? Y dice proceso de, ¿qué dice? Perdón, no lo leo muy bien. Previo, basado en, no leo bien qué dice ahí, en de preinversión, creo que dice, ¿no es cierto? No, de lo que se quiere el ministerio para que su proyecto no tenga rechazos para contar con el recurso tan importante económico para hacer la obra. Y lo último, ahí fíjense qué dice. Fin, ahí acaba. Entonces se tiene toda la elaboración del diseño de ingeniería a detalle, a detalle. No quiere decir, como por ejemplo para nuestra placita del obelisco, de la obra que ustedes saben que va a ser importante, el pavimento rígido, que solamente me digan ustedes, ¿no?, en su diseño, la losita va a tener 20 centímetros de espesor, listo, y eso sea todo el resultado de su diseño. Pues NO, ¿no? Eso no es aceptable. Como dice el diseño a detalle, ¿qué otras cosas tendrían que en el diseño preverse para el pavimento rígido? Que hemos estado hablando, ¿no? Lo que hemos estado comentando, queridos amigos. ¿Qué más se les ocurre a ustedes que han aprobado con honores carreteras 1 y 2 y 3 y 4? Diseño a detalle para el tema del pavimento. Tendría que ver los agregados, la calidad de los agregados y los ensayos que se va a realizar sobre ellos. Muy importante lo que dice el amigo Jorge Durán, ¿no? Los áridos, ¿no? Tomar en cuenta, en el diseño tenemos que señalar, obviamente, la granulometría que se va a requerir cumplir, etcétera, que viene estipulada bien claramente en las especificaciones técnicas, ¿no? Y junto con lo que nos ha dicho muy bien el amigo Durán, que tomo nota para las premiaciones, ¿no?, académica, ¿no? No están en una reunión de trabajo, un proceso de construcción donde yo sea el director de obra y les digo a mis ingenieros, a ver, háblenme y díganme de esto, y nadie me diga nada, uy, es para pegar su tiro, ¿no? Pero gracias al amigo Durán. Comentar. Gracias. A lo que ha dicho Jorge. Además necesitaríamos, desde luego, tener bien determinado qué cemento vamos a utilizar. De los cementos Portland, por ejemplo, que tenemos en Viacha son el IP30, el IP40. Pero ¿a qué relación tiene el presidente? IP30 y IP40. El problema que uno y otro, o sea, la diferencia que ustedes encontrarían es sobre todo para el tema de resistencia, ¿no? Que va a ser importante señalar a su vez, porque en el diseño ustedes tienen que saber, pues, ¿no?, qué tema se va a condicionar para que las probetas que saquemos del proceso de construcción nos determinen una cierta resistencia. Y para ello, desde luego, la dosificación, no se olviden, es súper importante. Y eso, miren que están hablando solamente de la losa, pero ¿qué otro detallito sería bien aparte del espesor de la losa, queridísimos amigos, que teníamos que decir pues, del diseño para la construcción? Las juntas de dilatación me parece que es lo más importante. Eso, querido amigo. Pues mi amigo Mario, Fabio, siempre también listo. Gracias, Fabio. Así que tomamos nota también del amigo Fabio, su importante aporte. Gracias, amigo Fabio. ¿No? Sí, lo que ha dicho el amigo Fabio, juntas. Y eso, como ustedes saben, inmediatamente nos da relación con el tamaño de la losa. Y el tamaño de la losa, pues en este caso de la avenida Mariscal Santa Cruz, tiene que ver con la anchura de los carriles. Ay, queridos amigos, miren. Y hay otros temitas más, ¿no?, que tienen que ver en el diseño para la construcción, ¿no? Ay, así que no se olviden, por favor, vayan pensando, porque lo más catastrófico es en mis clases de dirección de obras, que no es nada complicado. Miren, les estoy pidiendo que ustedes se preocupen de utilizar su información, lo que ustedes conocen,
de las materias que ya previamente han aprendido. No les estoy pidiendo nada del otro mundo, pero si no quieren recordar o si lamentablemente les atacó el Alzheimer antes que a mí, pues, ¿no? Eso va a ser un gran problema como fruto del examen del parcial del segundo y del final, ay, ¿no? Bueno, eso es responsabilidad de ustedes, queridos amigos, que se preocupen. Muy bien, seguimos. Entonces, este grafiquito, del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, ahí ven en la parte final a la derecha su como logotipo que tiene y dice ahí obras, ¿no? Del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Nos da entonces como un panorama general de lo que es el diseño y a detalle, ¿no? Para todo lo que va a servirnos para la construcción. Ahora, una vez que se tiene este diseño y sigue el proceso de su aprobación, concluye con la aprobación y la entidad correspondiente, por ejemplo, para el caso de las caseteras, la ABC, ¿no? Se tenía que preocupar, obviamente, de considerar la asignación del dinero que se requiera para la construcción de la obra. Una vez que formalizamos esa asignación de dinero para la construcción, entonces con esa seguridad de que ya hay la platita, la entidad interesada, entonces procede a hacer la convocatoria para, de acuerdo como hemos visto, ¿se acuerdan? En el Decreto Supremo 0181, para el monto, hacer lo que corresponda, y nuevamente para obras como las que lleva adelante la ABC, por ejemplo, van a ser con convocatoria pública, ¿no? Mediante licitación pública. Entonces, superamos esa partecita en la que interviene el SICOE, se acordarán ustedes. Entonces, se elige una empresa que va a hacer los trabajos y se la contrata, ¿no? Se hace el contrato para formalizar esa decisión. Y por ello, una vez que ya hemos formalizado el contrato con esa empresita, fíjense, ahora he sacado de un contrato, ¿no? Del contrato, creo que justamente del puente Tacotaco que les he mencionado las cláusulas que tenía o que tendría que tener ese contrato. En el contrato, entonces, se señala, por ejemplo, como aquí vemos en el título de la cláusula cuarta, el plazo de ejecución de las obras. Y como nos indica esta clausulita, que dice que el plazo de ejecución de las obras, ¿no? Que debería ser señalada en días calendario, serán computados a partir de la fecha establecida en la orden de proceder, expedida por el supervisor, por orden de la entidad, en este caso la entidad contratante, para el caso del puente Tacotaco, ¿se acuerdan? Resultaba ser el Servicio Departamental de Caminos de Potosí, misma que constará en el libro de órdenes. Entonces, ya sabemos es que ese detallito para empezar a computar el plazo de ejecución que se señala en la convocatoria y se le haya dicho al contratista, además como condición en el contrato, ¿no? Entonces, ese plazo, como decimos aquí en esta cláusula, ¿a partir de cuándo se empieza a computar? El día que se da la orden de proceder, ¿no? Ahora, fíjense por favor en la última partecita de esta cláusula, dice, en los casos señalados precedentemente, el plazo de ejecución de las obras establecidas en la presente cláusula podrán ser ampliados en los siguientes casos. Eso es el caso de que se dé en el transcurso de las obras la necesidad de hacer una ampliación, pero eso no vemos por ahora. Pasamos a la cláusula sexta que tiene ahí, y he sacado la partecita que nos interesa, pues que tiene que ver con el anticipo. Anticipo, ya saben ustedes, es un dinero que se le da al contratista para que empiece a realizar gastos, pero con relación a la obra, ¿no? No le damos ese dinero, por decirles, del trabajo de la autopista a la empresa contratista, no le decimos, señora, aquí está su anticipo. Y el dueño de la empresita que haga la construcción decida, me compraré un autito último modelo de esos flamantazos para el año 2022 y gasto una buena parte del anticipo en eso. No, tiene que ser, como dice acá, para lo que se quiera la obra. A ver, ¿a qué se refiere? Después de ser suscrito el contrato, la entidad, a solicitud expresa, perdón, aquí me está diciendo el Zoom ya que tenemos que cesar, voy a leer esta partecita. A solicitud expresa del contratista, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el 20% del monto total del contrato.
el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, como entrega de una garantía de correcta inversión del anticipo, o contraentrega, perdón, por el 100% del monto del contrato, o del monto del anticipo, ¿no? Bueno, entonces sabemos que el contratista va a solicitar que le den este anticipo de hasta 20% del monto total de lo que va a ser el contrato de obra, pero la entidad contratante, o sea, la entidad, como dice así en este ejemplo del contrato, le va a pedir que presente una boleta de garantía por el 100% del monto que le demos de anticipo, ¿no? Bueno, entonces, sabemos que es otro requisito importante para que pueda, pues, darse la orden de proceder y ya pueda empezar a aplicarse el cómputo del tiempo de ejecución, pero a su vez cumpliendo con este detallito tan importante del anticipo. Ahora, les pido por favor me dejen cesar esto que es, bueno, lo principal que debería preverse de efectuar en el inicio de actividad. Ya estamos viendo, y acabo de mencionarles la necesidad de tener el diseño listo, luego todos los pasitos que se hacen para finalmente elegir una empresa que va a realizar la obra, formalizar el contrato con esa empresa y condicionarle estos dos temas que hemos visto, que a su vez el contratista pues se va a preocupar de que, por un lado, él cumpla, pero también esperando que cumpla la entidad contratante, ¿no? Pasamos a la siguiente figura. Y ahí les muestro, como pueden ver, una visita aérea de la zona en la que está el municipio de Taraco. ¿Se acuerdan? De Taraco, que es la localidad en la que el alumno que presentó su trabajo dirigido llevó adelante la construcción de un coliseo, ¿no? Ese coliseo les he mostrado, les di fotitos, etcétera. Y a mí me pareció una obra interesante en la que el alumno, pues, ha asumido una responsabilidad importante, y a veces hay que hacer eso en la vida, queridos amigos, y él se preocupó de hacer eso y hacerlo bien, ¿no? Que ahora está, ya hace un par de años que está funcionando ese coliseo. Luego, en la siguiente fotografía, debajo de donde se ve la península de la ubicación de Taraco, les muestro ahora esta vista aérea de la localidad de Taraco. Y vean que no es pues es una pequeña población, ¿no? Que desde luego con todas las complicaciones que tiene la vida en el altiplano. Y el coliseíto, fíjense, está justo debajo de lo que leemos en las letritas que están aquí, de Unidad Educativa Taraco. Ahí ven, ese techito con azul, queridos amigos, ese es el coliseo que llevó adelante en su construcción el alumno y lo ha hecho bien y está pues funcionando y utilizándose ahí en Taraco, ¿no? Ojalá que todo haya estado bien hecho en el diseño, porque con frecuencia, como se han debido enterar ustedes, los techos son los que tienen más complicaciones en la zona del altiplano por el problema de los vientos, ¿no? Un tema crítico, a veces con el viento que se lleva a las calaminas, etcétera, etcétera, y a veces también por sobrecarga, ¿no? Sobre todo, en especial, por nieve, ¿no? Cuando hay tremendas granizadas, todo y se acumula sobre los techos, a veces las cargas que eso representa pueden hacer colapsar también los techos de estas obritas. Bueno, hasta ahora lo que ha hecho este amigo, y ahí ven la ubicación en la localidad de Taraco, pues está funcionando bien, ¿no? Entonces, esto también es para mostrarles que, desde luego, si ustedes ven el mapa del departamento de La Paz, van a ver que es un sitio no tan fácil, ¿no? De llegar hasta esta localidad de Taraco. Y, sin embargo, ha tenido que superar todos esos problemas el alumno para hacer esta obra y ya tenerla en funcionamiento, ¿no? Cosa que no es fácil. Bueno, ahora, respecto de esa obra, he sacado, como ven ustedes, saqué de la página y ahí leen el título superior, libro de órdenes. Y despuesito, fíjense, está anotada una fecha, ¿no? Que es el 21 de diciembre del año 2015, indica, amigos. A una persona de nuestro grupo que me haga el favor de leer lo que dice aquí
en la orden de inicio. ¿Ya? Que me haga el favor de leer ahí lo que está en el texto. A ver, voy a nombrar a una persona, y de los que están aquí, de lo que estoy viendo, ¿no? Y si no... Horas 9:30 en la comunidad de Tacagua, del municipio de Tacagua, en presencia del supervisor de obra, en la empresa constructora Montaño SRL y las autoridades de comunidad, que se da en el orden. Lo veo un poco borroso, Inge. A mí lo que está dando, le está indicando el inicio de obras, ¿no? O sea, es la orden de proceder para que comiencen a hacer las obras. Observen, por favor, que lo que está escrito ahí es manuscrito, ¿no? No lo ha hecho en computadora, no han impreso nada. Se tiene que escribir así como está, ¿no? Y como leen ustedes, y tal vez pueden eso verificar, ahí quiénes son los participantes del instructivo y de la recepción del instructivo, ¿no? Ahí están firmando por si acaso. Entonces, en el libro de órdenes todo se tiene que hacer escrito y los únicos que pueden participar, como les dije en esto, así dice la ley, son el supervisor y el director de obra del contratista, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente página, por favor, de lo que ustedes tienen como información referencial, pero para que presten atención, queridos amigos, ¿no? La orden de inicio de obras, pasamos, y la siguiente diapositiva nos lleva a la segunda, como ven ustedes, fíjense, la fecha en la que se ha dado la orden de inicio, y debajito la otra página ya que está en porque leen en la parte, al ladito, en la parte superior del libro de órdenes de ese nombre, fíjense, hay una casillita que al lado dice número 000002. Y precedentemente, en la página que está en la parte superior de esta nuestra solamente es referencia, está la primera página del libro de órdenes, donde se indica 0001. Y la fecha, fíjense, 21 de diciembre del 2015. Ahora le dice, ¿no? La respuesta, fíjense, está anotada, de la empresa, quiere decir del contratista a la supervisión, ¿no? Está señalando algo muy importante. Háganme el favor de leer. A ver, le voy a pedir a otra persona. Señor supervisor, en virtud a la orden de proceder, extendida por su persona, le solicitamos los siguientes ítems: instalación de faenas, lechero de obra, de planteo, no se lee muy bien, un poco Inge, después dice excavación de 0 a 2, conforme a las especificaciones técnicas, planos del proyecto. Me parece que no está bien llenado el libro de órdenes, ¿no, Inge? Porque no está claro. Así como está, va a haber problemas muy seguido. Tiene que ser novato el que ha llenado. Sí, no, bueno, lamentablemente en las condiciones que han llevado adelante, fíjense, muy, como dice el amigo Fabio, no tan como sería lo adecuado, ¿no? Porque tiene que estar claro, pues, uno para los que están usando el libro y otro para el futuro, ¿no? Cuando hagan auditorías, etcétera, todo tienen que poder entender, pero han visto hay dificultades, pero en general lo principal y lo que quiero que entiendan, entonces, ese es el tipo de correspondencia que hay. Perdón, dígame. Dije, disculpe, me parece que algo está mal. No sé, pienso que no debía haber colocado, según las especificaciones, el que se llama el contratista, porque él mismo se está atando la soga al cuello. Él tenía que colocar, solicito al supervisor iniciar las obras con lechero de obra, instalación del suelo de 0 semi-2, ¿no? Y solicita, ¿no? Entonces, en la otra, recién tenía que ser el supervisor, tendría que haber colocado, sí se autoriza siguiendo las especificaciones bajo la siguiente recomendación, pero me parece que hubiera llenado una persona los dos, así quiero entender. Sí, a mí también me da esa impresión. Y a mí me da la impresión, estimado Fabio, gracias por esos comentarios, es que, como dice Fabio, ha llenado la misma persona, porque si se fijan, es la misma letra, ¿no? Entre la página anterior y esta página. Y se me hace que, ¿saben quién ha llenado? Nuestro alumno egresado de ingeniería.
Él ha llenado y no ha llenado el que debería llenar, ¿no? Y por eso ahí surgen estos detallitos que son importantes, ¿no? Sí, gracias, Fabio. Pero bueno, ahí ven lo que es un libro de órdenes y estamos observando cómo se maneja, aunque con las, desde luego, importantes observaciones que hace Fabio, pero vean que así es la situación, ¿no? En una obrita que no parecería, que imagínense el tema de una carretera, por ejemplo, es un asunto súper complejo, ¿no? Bueno, pasamos estas dos diapositivas y entramos a lo que ahora sí, he extractado esta información de las especificaciones administrativas del Manual de Especificaciones Técnicas y Administrativas de la ABC, ¿no? Esos manuales ustedes los tienen, queridos amigos, y del cual estoy extractando esta información, desde luego, ¿no? Tienen ese manual. Y espero que presten atención a los ítems que correspondan. Y entramos a lo que es el numeral 3.1. Disposiciones generales. Las disposiciones generales deberán formar parte del documento base de contratación, donde se llenarán las partes que se encuentran en cursivas de acuerdo a cada proyecto en especial. Claro, en el documento base de contratación, ¿se acuerdan? Ese que les he facilitado del proyecto del puente Taco-Taco. Eso que de información está general y sobre todo en cuanto, por ejemplo, al contrato. Hay unos espacios vacíos. Eso, desde luego, tendría que llenarse de acuerdo al proyecto porque como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pide que ese documento base de contratación sirva de referencia para cualquier proyecto del sector estatal, solamente, pues, desde luego, hay que ajustar lo que tenemos en forma general con el documento base de contratación para hacerlo particular para el proyecto que nos interese, ¿no? A eso se refiere este parrafito del manual de la ABC. 3.1.1. Descripción general del tramo. Cuando hablamos del tramo, pues está señalándonos que esto, como es manual de la ABC, es para una carretera, ¿no? Para una mejor descripción del proyecto, se lo divida por sectores, de acuerdo a poblaciones importantes por las que se desarrolla la carretera, ¿no? Entre paréntesis, ahí como ven, tramo o zonificación. En el proyecto que se acuerdan les mostré de la carretera entre Rurrenabaque y Ziberalta, que todavía está en proceso de construcción a cargo de una empresa chinita que es especialista en otras cosas, pero no en carreteras. Esa obra la han dividido, si no me equivoco, en 4 tramos, ¿no, amigos? ¿Recuerdan la información que les di? Y tiene 508 kilómetros de largo esa carretera. Entonces, lo que nos indica aquí por tramo, la información que deberíamos tener, y que se pide en este caso que ya se considere para la etapa de construcción, dice, descripción de la ubicación exacta del emplazamiento del proyecto. Luego, progresivas de inicio y fin de la obra. Después, detalle de la orografía e hidrografía en la que se desarrollará o se desarrolla la carretera. Información exacta y detallada de los bancos de préstamo establecidos en proyecto, entre paréntesis, tipo de material, localización, potencial del banco, etc. En carreteras, me imagino que en carreteras 2, ¿no? En el diseño que han hecho, pienso que el ingeniero catedrático, que es el ingeniero Alex Arteaga, ¿no es cierto, amigos? Amigos, determinamos los bancos de préstamo. Bueno, pero no determinamos eso en la etapa de construcción, sino en la etapa de diseño. Entonces, ¿cómo harían eso ustedes, amigos? ¿Qué aspectos tomarían en cuenta para señalar en el diseño un banco de préstamo? Pues de eso tenemos que haber hecho el CBR de cada lugar y un proctor. Entonces, eso nos va a referir, según la norma, creo que es a 200, pero a 200 metros se hace, pero según algunos comentarios, no hace la mayoría a 200, hacen un poquito más. Pero mucho depende del geólogo. Yo creo que si no lo ocupan al geólogo como debía ser, no habría fallas, pienso yo, en carreteras, sino muchas veces creo que no lo hacen así, por eso es que errores.
señala unos temas interesantes. Uno es la verificación de la calidad, ¿no?, del banco de préstamo y en ese caso particular de la resistencia que, por ejemplo, vamos a determinar con la capacidad de soporte California, ¿no?, el CBR. Y luego otro temita, ¿no?, la distancia entre el sitio de la obra del proyecto y el lugar donde esté ubicado el banco de préstamo, ¿no? Bueno, ahora, en los bancos de préstamo, primero, no se olvide, cuando trazamos la rasante de la carretera, la rasante de la carretera establecemos en función a varios aspectos que son fruto de las condiciones que nos señala, por ejemplo, el manual de la ABC, en su manual de diseño geométrico. ¿De acuerdo? ¿No? Porque ahí nos indica qué condiciones tenemos para el diseño en función sobre todo a un dato crítico, que es la velocidad, ¿no?, con la que queremos que el vehículo se mueva. Pues el vehículo de diseño se mueva en la vía que estamos proyectando. Entonces, la categoría de vía que determinamos para el diseño, ¿no?, entonces nos permite trazar en función a la topografía que determinamos en el sitio, ¿no? Tenemos datos de planta, tenemos datos de perfil, etcétera, de la vía, lo que ha hecho un trabajo titánico la muchachada a cargo de la topografía, y usamos esa información, pero paralelamente con la información de la topografía, como ha dicho el amigo Fabio, pues tenemos que ver la calidad del suelo, por donde va a ir lo que así a priori estamos viendo la rasante, ¿no? Entonces ya tendríamos que sacar muestras en la ubicación de nuestra rasante de qué características tiene el terreno que está ahí, ¿no? Ahí. Ahora, con el trazo de nuestra rasante determinamos, en función a la geometría, qué tramos son por decirles, en corte y cuáles son en terraplén, ¿no? Ahora, sí, y como verificamos la calidad del suelo, del material que encontramos ahí, podemos ver si es factible o no hacer, ¿no?, un tramo de la vía en esa zona por las características, por ejemplo, sobre todo de la calidad del suelo, ¿no?, del material que tenemos ahí, y otros factores más, por decirles temas de drenaje o el problema de ocupación de los suelos, de utilización de los suelos, ¿no?, porque algunos suelos, pues, por sus características de uso, imagínense, eso es una plantación, por ejemplo, de alguna especie importante que no se la puede dañar por la ubicación de nuestra vía, entonces tal vez no vamos a poder hacer la vía por ahí, sino cambiarla, ¿no?, hacer una modificación de lo que estábamos pensando en el trazo, pero hay varios aspectos que hay que ver. Ahora, imagínense que en esa zona en la que hayamos determinado a priori nuestra rasante, vemos que el suelo es malo, que no tiene las características que nos van a servir, sobre todo para el tipo de pavimento que vamos a diseñar. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que vamos a descartar una parte, o tal vez una importante parte del suelo que encontramos ahí, ¿no?, del suelo del lugar, que tenemos que cambiar, ¿no?, porque la calidad, como os digo, es mala. Y entonces ahí buscamos bancos de préstamo, ¿no? Buscamos dónde encontraríamos sitios y a veces nos tenemos que informar de la gente, de tal vez otros usuarios para otras construcciones, etcétera, y ver lo que hemos visto. ¿Se acuerdan? En la anterior clase les mostré el reglamento de uso, ¿no?, y aprovechamiento de áridos en cauces de ríos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces ahí tenemos que determinar los posibles bancos de préstamo, y eso, como les hago, subrayo esa partecita, amigos, en el diseño, ¿no? En el diseño se hace eso, por si acaso. ¿Ah? Y ahora, resulta de esto mismo que estamos comentando, lo que acabo de señalar, ¿qué pasa con el material que voy a descartar? ¿No? Porque los voy a cambiar por otro suelo, pero va a haber una cantidad de material que tengo que descartar, ¿no?, botar, ¿no es cierto? ¿Qué hago con eso? Entonces, primero tengo que ver si puedo darle alguna utilidad. Y si no, en lo que han debido escuchar ustedes y les ha debido explicar su docente de carreteras, pues tenemos que ubicar sitios donde vamos a depositar ese material. Generalmente esos se llaman buzones, por si acaso, en carreteras, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en el diseño ya se señala dónde se va a poder utilizar esos sitios para colocar el material excedente del movimiento de tierra o el material inservible. Pero
tenemos que disponer esos materiales de manera conveniente, no para que caramba sea más bien después un problema cuando se empiece a erosionar o a arrastres por agua, si hemos colocado eso en sitios donde son cursos de agua, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado también de la elección de los buzones, pero también, como les estoy comentando, de los bancos de préstamo, ¿no? Ambos aspectos ya los vemos en el diseño. Ahora, seguimos con el texto que les he dado, queridos amigos. Fíjense, por favor, lo que indico acá. Después, dice, entonces, tomamos en cuenta lo que señalábamos de los bancos de préstamo. Después, el otro puntito dice, puntos de toma de agua. ¿Por qué es importante esto de los puntos de toma de agua, queridos amigos? ¿Por qué creen que es importante? A ver, ustedes en su vida diaria, ¿cuánto de agüita necesitamos consumir, lo que nos recomienda, ¿no? Que debemos consumir los seres humanos diariamente. ¿Cuánto saben que debemos consumir? Carlos, ¿ya iba a decir algo de cuanto a la cantidad de agua que es recomendable que consumamos los seres humanos diariamente? 2 litros mínimamente, ingeniero. Sí, gracias. 2 litros. Ay, caramba, eso es a veces un descuido, ¿no? Personal que uno tiene. Mira, a mí, por ejemplo, me gusta comprar agüita del supermercado, pero a veces me descuido de tomar, ¿no? Esa cantidad que dice Carlos de una manera adecuada, que es así. Lo mínimo debería ser 2 litros. Ahora, imagínense que estamos en el campo, ¿no? En la construcción, en este caso, de una carretera. Nos interesa, pues, de manera importante que en el diseño hayan ya podido determinar qué puntos de toma de agua hay a lo largo de lo que va a ser el trazo de la vía. ¿Y para qué? Pues, uno, para la gente, para el uso de la gente, ¿no? Para los trabajadores en los campamentos, pero tanto para alimentarse como para asearse. Necesitamos, pues, porque no es que les demos un banquete de comidita y todo eso y los dejemos cochinines, no. Tiene que tener agua para asearse, pero también tiene que haber agua para que se alimente. Y es un tema crítico a veces, eso, amigos, en la instalación de los campamentos y en su funcionamiento. Luego, ¿para qué nos sirve el agua? Pues para las obras, ¿no? Vamos a necesitar, por ejemplo, para hacer riego de las zonas de obra, para no generar polvo. Vamos a necesitar agua para los hormigones, ¿no? En el agüita, por ejemplo, que ya espero que piensen ustedes de dónde van a sacar agua para preparar el hormigón en el pavimento rígido de la zona del obelisco, queridos amigos. Entonces, por eso se necesita conocer estas tomas de agua, pero ya desde el diseño, ¿no? Desde el diseño, no se olviden, por favor. Ahora, siguiente temita que menciona acá. Dice, comunidades por las que atraviesa la obra vial. Eso, pues, es a su vez un tema muy importante, en particular por la posesión del derecho de vía, ¿no? Porque a veces se ha hecho una carretera y ha pasado el tiempo y sobre todo la ABC es la que más errores comete en descuidar eso, como les dije, por ejemplo, en la autopista. Y otro lugar en el que vi, y en varias carreteras he visto eso, pero otro lugar donde trabajé y vi que lamentablemente se dejó de lado el tema de preservar el derecho de vía, es en la carretera Cotapata-Santa Bárbara. Porque si ustedes hacen un recorrido de la vía, hace como unos 2 años atrás me pidieron que vaya a dar una conferencia en Coroico. Entonces me llevaron en una vagoneta y ahí pude ir viendo la carretera cómo estaba en su estado actual. Y constaté, miren, que se han ocupado muchos sitios de buzones, sobre todo, donde se ha colocado material descartado, y ya hay montones de actividades, ¿no? A lo largo ahí, dentro del derecho de vía, ¿no? Ya hay unos karaokes, discotecas, ¿no? Un montón de actividades que nada tienen que ver con la vía. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? Perdón. No se olviden que a veces en el transcurso de vida de una obra pueden, por un lado, tal vez expandir, ¿no? Lo que originalmente el diseño se previó o se consideró para una cierta cantidad de gente que estaba habitando alrededor de la carretera. Quizás si tarda mucho en hacerse la carretera, quizás eso de lo que pensaron o vieron en la etapa de diseño, ahora ya en la etapa de construcción la situación puede ser totalmente, lamentablemente,
algo que no corresponda, pues, ¿no? A la situación que se tomó en cuenta para el diseño, ¿no? Bueno, entonces, eso es otro temita que hay que ver, queridos amigos, no se descuiden desde el diseño. Bueno, me está pidiendo aquí el Zoom otra vez que salgamos rápidamente lo que tiene que ver con las comunidades, porque a lo largo, sobre todo de las carreteras, pues, son a veces un gran problema, y otras veces son un interesante apoyo para la realización de una vía. Pero hay que tomar en cuenta eso desde el diseño, ¿no? No olviden eso, por favor. ¿Qué es el siguiente tema? En nuestra listita ahí que estamos viendo, querida muchachada. Pero si están viendo que... Ah, muchas gracias, niña. Muchas gracias. Ahora, ¿para qué se necesita esa información? Que me ha hecho el favor de leer la niña Mary Lenia, ¿no? ¿Para qué se necesita esa información, queridos amigos? ¿Para comprar impermeables? Para el drenaje, ¿no? En el diseño ya se ha tenido que ver todo eso, ¿no? Se ha tenido que ver. Ahora, ¿por qué va a interesar verse también en la construcción? Porque es información que se está pidiendo que pueda tener, sobre todo al contratista, pero a su vez el supervisor se va a preocupar pues, de tener, ¿no? ¿Por qué se necesitaría tener esa información? ¿Saben por qué es ahora más importante tal vez complementar la información de diseño o actualizarla? Por el problema del cambio climático, queridos amigos. El cambio climático está dando, por eso es su nombre a nivel universal, ¿no? Por eso es cambio, porque se está modificando. Está a su vez provocando, pues, que nosotros los ingenieros civiles quedemos como unos chacrísimos, porque las obras de drenaje que nos animamos a prever anticipadamente, ¿no? De acuerdo al diseño, con todos los cálculos adecuados, etcétera, etcétera, resulta que pueden ser insuficientes, ¿no? Ante situaciones reales que se dan con todas las consecuencias de precipitaciones y no hay que descuidar. Por eso, en este caso, nos piden que tomemos en cuenta, ¿no? Ese temita. Ya. Siguiente tema. ¿Qué dice nuestra lista, queridos amigos? Ay, muchas gracias, ¿no? Muy bien. Hace un momentito les hablé, entonces, de que también en el diseño, los ingenieros que van a ver ese tema, como han debido aprender ustedes en carreteras, entonces saben que es muy difícil de encontrar que a lo largo de un trazo de la rasante de una vía, que todo lo que encontremos como terreno que esté ahí, ¿no? Como suelo que esté ahí, va a ser adecuado para la vía, ¿no? Es difícil que sea así a lo largo de una vía. Mientras más larga es la vía, eso es más improbable. Entonces, ya sabemos que tal vez vamos a necesitar sitios donde depositar el material excedente del movimiento de tierras. En nuestro caso de nuestra obrita en la autopista, ¿se imaginan qué material excedente podemos tener ahí en nuestra obrita de la plaza del Obelisco, queridos amigos? ¿Qué material puede haber? Que vamos a necesitar de un sitio para ir a botar o depositar ahí nuestros materiales. ¿Qué creen que pueda haber de material excedente? Todo el movimiento que levantemos, ingeniero. Lo que muy bien dicen ustedes, gracias, es la carpeta asfáltica, pues, ¿no? Eso vamos a pensar que vamos a cambiar con la losa que diseñemos, ¿no? Entonces, la carpeta asfáltica ya tendría que ser necesariamente un material que vamos a descartar, ¿no? Y ya saben ustedes que para la zona de la placita del Obelisco, ahí por la Mariscal Santa Cruz y todo, el gobierno municipal de La Paz menciona, indica, informa cuál es la estructura de pavimento flexible que tiene, ¿no? En las calles de La Paz. ¿Ya se han enterado qué estructura es la que predomina en las calles de La Paz, queridos amigos? Dura. ¿Cuál es el espesor de capa base? ¿Y cuál de capa subbase? Que tienen que saber, ¿no? Porque vamos a descartar, pues, ese material. ¿Y habrá algo más que tengamos que descartar, queridos amigos, del material
que encontremos ahí para nuestras obritas? Nada más. Miren, el otro día me ha presentado un perfil de proyecto de grado, ¿no? Porque me nombró de tribunal el ingeniero Miguelito Muñoz, y le he pedido al alumno que cambie, ¿no? el contexto de su proyecto, porque él quería hacer sobre un tema de construcción. ¿Y por qué le pedí que no haga de construcción? Porque parecía ser más pertinente al nivel de ustedes, y no para los que están acabando sus estudios en la universidad, en la carrera de ingeniería civil, porque para mí ustedes son ya capísimos en diseño, no en construcción, ¿no? Salvo, claro, que participe en una obra como ha hecho ese alumno con el Coliseo de Taraco. Pero si es un alumno, supónganse, cualquiera de ustedes, que directamente quiera asumir la responsabilidad de una obra, ¿no? De construcción, a mí me parece más complicadito si el alumno nunca ha estado quizás en una obra de construcción. Y le pregunté eso al alumno. Le dije, ¿tú sabes cómo se hace la construcción? ¿Has visto alguna obrita de estas características que tú quieres hacer? ¿Conoces? Y me decía que no. Entonces, ¿cómo te estás metiendo a un tema de construcción si nunca has estado en una obra así? Pero me imagino que se podía ver, de acuerdo al proyecto, ¿no? El diseño. No olviden eso. Ahora, a ver, en este nuestro temita para la zona de la Plaza Obelisco, ¿qué más? Aparte de la carpeta asfáltica que tendríamos que ver de trasladarla una vez que la retiremos a un depósito, a cualquier parte, puedo llevarla a escondiditas para echarla al río Choqueapo más abajo. ¿Qué hago con ese material, queridos amigos? La alcaldía, ingeniero, tiene que se llama un botadero autorizado. Sí, ¿no? Eso, lo que dice Fabio, es así, ¿no? En el diseño ya se han debido informar dónde están los sitios autorizados por la alcaldía para ir a depositar ahí. No olviden, amigos, por piedad. Ya, siguiente tema. ¿Qué nos menciona nuestro documentito, queridos amigos? Imágenes. No, ¿en qué temita acaba ese número 3.1? De las cositas de inicio que indica ahí. ¿En qué acaba? ¿Y sabe por qué les estoy preguntando? Porque botaderos y buzones. Y no me deja pasar ahí. ¿En qué acaba entonces, queridos amigos? Botaderos, ingeniero, y buzones. Botaderos y buzones. Ya, muy bien. Gracias. A continuación, entiendo que están unas fotografías. Es correcto, Ingeniero. Ya. Bueno, esas fotografías que les he puesto así de referencia, ¿no? Para que tengan un pequeño pantallazo de lo que podemos encontrar en la realidad. Y bueno, traigo un montón pues, de fotografías. Les he puesto un poquitito de la situación que era la zona de la obra que teníamos que construir entre Tarabuco y Sudañez. Esas dos localidades, como ustedes saben, en el departamento de Chuquisaca, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, la vía no era, desde luego, hemos hecho, o sea, en el diseño previeron de hacer una vía pavimentada con pavimento rígido. La vía original, como ven ahí en las dos primeras fotografías, era prácticamente una calzada una plataforma construida por la vía, solamente con una capita de ripio, nada más, ¿no? Pero vean que una buena parte de la vía estaba afectada por la presencia de viviendas. ¿Ven eso, queridos amigos? Muchas viviendas, ¿no? Ahora, ¿qué problemas puede crear las viviendas imagínense ahora que lo que están viendo ahí, ¿no? Teníamos que construir pavimento rígido. Entonces, en el diseño de esas partes donde hay viviendas, ¿qué debería haberse considerado, queridos amigos, en el diseño? ¿Qué debería? Ingeniero. Uno, las aceras, ¿no? Muy bien, gracias. Las aceras de la pequeña localidad esta donde está cruzando nuestra vía, ¿no? Aceras, muy bien, gracias. Después, ¿qué otros temitas ahí ven que deberían haberse tomado en cuenta, queridísimos amigos? Exacto, ¿no? El gran problema de drenaje. Y sobre todo, ¿por qué? Fíjense, y le agradezco al amigo que lo ha mencionado, fíjense, por favor, que
así como estaba la situación en el sitio, en lo que fue la primera visita que efectuamos, entonces no había en sí más que aparentemente como un drenaje natural, ¿no? Pero no tenía pues cunetitas, nada, la vía. Pero también, por favor, vean un problema que se agregaba al del drenaje de la vía, el drenaje de las casitas, ¿no? Se dan ideita de eso, queridos amigos, el drenaje de las casitas. Vean que los techitos están, ¿no? Porque no tienen canal, no descargan directamente hacia el lado de la vía, de la vía ahí que existía. ¿Mm? Ya, ¿qué más? ¿Qué otras cositas ven ahí? Ingeniero. El ancho de la vía, muy bien, gracias, ¿no? El ancho de la vía. Muy bien. Ahora, no olvidemos que en el diseño, claro, y tuvieron que prever pues un mismo ancho, ¿no? O sea, de la vía para todo el diseño, ¿no? Para lo que iba a ser como un éxito de la pavimentación. Ahora, en el complementario a lo que hemos estado señalando, los temitas de drenaje, lo que mencionan ustedes también de lo que decían de lo que acaba de mencionar la niña, el ancho de la vía. Ahora, ¿qué cositas más deberían haberse visto? Que están ahí. Miren bien las fotografías. Queridos amigos. Ingeniero. La topografía del lugar, ¿no? Fíjense, bueno, es un panorama bien crítico en estas dos zonas, que las dos fotografías que les estoy mostrando ahí, que es de la parte alta cercana a Tarabuco. ¿Han escuchado hablar de Tarabuco? Me imagino ustedes, queridos amigos. Y varios de ustedes deben bailar los bailes de la zona. ¿Han escuchado hablar de Tarabuco, queridísimos amigos? Chuquisaca. Sí, en Chuquisaca, ¿no? ¿Se acuerdan del Pujllay? Eso es en Tarabuco, sí. Queridos amigos, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué más? Pero ven, caramba, eso me desespera que ustedes no prestan atención ahí a las fotografías. ¿Qué más ven, queridos amigos? Ingeniero, yo no veo señalización. Exacto, ¿no? Otro tema importante que menciona el amigo Rudy Ramos es la señalización. ¿Qué señalización hay? Uno para la vía y otra para las actividades de las casitas, quizás. No hay nada, ¿no? Nada de señal, ni horizontal ni vertical. En vías no pavimentadas, como ustedes muy bien saben y les han enseñado en sus clases de carreteras 1, 2, 3 y 4, ¿qué señalización se tienen que prever para las carreteras, queridísimos amigos? Ay, no puedo creer. ¿Ah? Breve información. Informativa. Después. Preventiva. Preventiva, gracias, niña. ¿No? Preventiva. Después. Perdón, niña. Señalización vial. Señalización vial. Dentro de la señalización vial, gracias, niña, es que han de vivir, ¿no? A ver, imagínense la autopista, para que ahí se acuerden qué tipo de señalización se coloca. Hay señalización con ciertas características de color, inclusive. ¿Se acuerdan? Hay unas en las que tienen las figuritas de un color, el fondo de otro color, ¿no? Por eso dentro de eso hay tipos de señalización que nos dan diferente información. Restrictiva, preventiva, sí. Sí, ¿no? Restrictiva, preventiva, informativa. Queridísimos amigos. Bueno, creo que masivamente nos vamos a ir a carreteras 1 de nuevo. Ahí, amigos. Bueno, no hay nada de esas señales ahí, ¿no? En la vía que estamos viendo. Ahora, en vías, por si acaso les hago notar, como en caso de aeropuertos también, por si acaso, ¿no? La mayor parte de nuestras vías no son pavimentadas.
¿no? Solo llevan tal vez una capita de ripio y listo. Entonces, esas tipo de vías, ¿qué señalización podemos colocar, queridos amigos? ¿La señalización total que está prevista por el manual de la ABC? No podemos colocar todo. Por ejemplo, la que no debemos colocar ahí es pues la horizontal, ¿no? Solo tenemos que prever la vertical, nada más. ¿Ah? Bueno, ya para cerrar este tema, porque ya no, ustedes están pensando, creo que en el viernes de descanso y no en la materia. A ver, ¿qué ven otras cosas? Las instalaciones, pues, que tiene ahí, tiene las pequeñas localidades. Sobre todo deben ver postes de energía eléctrica. ¿No ven, queridos amigos? Sí, ¿no? Y también, miren, estas pequeñas localidades, un temita que es necesario para esas pequeñas zonas de vivienda, son pues el aprovisionamiento de agua potable. Y lo hacen generalmente con piletitas públicas, ¿no? Porque hoy en esta parte alta de Tarabuco, un tema crítico es la sequía. Ay, amigos, por eso, fíjense los temitas que ahí les comentaba de esas fotitos que les doy. Después entiendo que, porque no estoy viendo ahorita mis fotitos, porque como digo, no sé por qué no me permite salir del Zoom para entrar a la parte que accedo para ver la parte de mi documento, solo me aparece la pantalla del Zoom, pero no me deja salir de esta pantalla. Aquí está, perdón, he podido salir y ahora voy a la partecita esa en la que, la primera fotito, pues ahí ven los postes de energía eléctrica, las casitas, sus condiciones precarias, el estado de la vía, ¿no? Y luego ven también, como ven, la otra vía donde las vías ya vemos aquí que son empedradas, ¿no? Y ven ahí los postecitos de energía eléctrica. Ven pues lo que, caramba, ¿no? En estos sitios de alta pobreza, mucha pobreza acá. Lo que así me sorprende es que cada vez que ellos celebraban el Puya, no sé de dónde sacaban dinero para darse unas borracheras monumentales, bailar como locos sus fiestecitas, sus bailes que tienen, pero había platita para eso. Pero para su vida diaria, ay, Dios mío, ¿no? La pobre gente vive en condiciones muy difíciles. Bueno, pasemos de estas fotitos a la siguiente. Y ahí que está mostrándonos un río, pero este es un río abajo ya, cerca a Sudañez, ¿no? Cerca a Sudañez. Y vemos aquí que hay un puentecito, como ven ustedes, similar al que tenemos aquí río abajo, ¿no? En la zona de Amor de Dios. Y aquí que nos interesa ver el material de los ríos, pues, ¿no? El banco de préstamo que probablemente se ha determinado en el diseño que este material puede ser interesante para las obras, ¿no? Por eso está considerado este riecito. Seguimos bajando. Ahora vemos una fotito para que ustedes tengan una idea de la vida de la gente del lugar, ¿no? Fíjense, por favor. Y esta es una fotito ahí cerquita de Tarabuco, un lugar, como ven, ¿no? Una pobreza, pero tremenda, donde, como observan, ahí trabajan todos, ¿no? En lo que están ahí realizando un cultivo de un terrenito, de una manera todavía, pues, que parecería que fue de la época de Manco Cápac y Mama Oyo, porque imagínense, pero ¿cómo están trabajando con un tractorcito? O digo, perdón, con un arado de la época súper antigua. ¿Por qué no compran un tractor? Pues porque no tienen dinero, ¿no? Y tienen que trabajar así. Y como ven, trabajan el papá, la mamá y los hijos, ¿no? En condiciones muy duras. Entonces, para nosotros que nos hacemos sus campamentos acá, todo, tenemos que tomar en cuenta estas situaciones también, amigos, por la relación que íbamos a tener con la gente, pues, del lugar, ¿no? Porque es así, cuando uno está en un proyecto donde se van a efectuar varias obras y va a durar mucho tiempo, entonces uno se tiene que relacionar con la gente, no solamente con los dirigentes, sino con la gente común, para que nos llevemos bien, ¿no? Que haya armonía entre nosotros. Hay que ver cómo los podemos ayudar, ¿no? De qué manera se puede hacer algo para mitigar su pobreza, etcétera. Por ejemplo, para que tengan una idea, en los campamentos en los que he trabajado, ¿no? Preparábamos desde luego desayuno, almuerzo, cena. Entonces, con los cocineros, lo que les pedí es que no boten a la basura todo lo que tenía que ver con sobrantes de la comida,
¿no? Para poder ofrecer a la gente del lugar. Claro que nosotros les ofrecíamos, no para decirles que ellos se alimenten con eso, sino les decíamos, ¿tienes chanchitos? ¿Tienes animales que puedan comer esta comida? Y ellos decían, sí, ingeniero, tenemos, regálame. Entonces les regalábamos, pues, ¿no? Entonces, aunque tal vez después ellos utilizaban como su alimentación, pero lo importante era no desperdiciar y ayudar a la gente, aunque sea con cositas que pueden ser no muy significativas, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente tema dentro de este documento de las especificaciones técnicas administrativas del ABC, y ahí entramos al numeral 3.3, trabajos de inicio. ¿Y qué se hace acá? Entonces les voy a mencionar solamente los títulos para que vean las varias actividades que se tienen que efectuar, y porque ya el tiempo se nos viene encima, ya veo que nuestro reloj está en las 16:28, y como tienen aquí el documento, les voy a pedir por favor que lean estos temitas de cada numeral que aparece, ¿no? El 3.3.1, orden de proceder o inicio de trabajos. ¿Qué nos indica aquí el documento? La supervisión, con la debida autorización del contratante, hará llegar al contratista la orden de proceder en la que se establecerá la fecha oficial desde la cual se computará el plazo contractual de ejecución de la obra. 3.3.2, periodo de movilización. El periodo de movilización se iniciará en la fecha indicada en la orden de proceder y tendrá la duración que se estipula en este pliego de condiciones. 3.3.3, posesión del derecho de vía. Inmediatamente después de la orden de proceder, el contratante y la supervisión autorizarán al contratista el uso del derecho de vía necesario para permitir la iniciación y prosecución de la obra de acuerdo al programa de trabajo. Y a continuación, otra vez, para que se acuerdan lo que les expliqué el otro día del derecho de vía y lo que en el manual, ¿no?, de diseño del ABC está esta sección, nuevamente se los pongo otra vez, para que vean sobre todo ahí lo que con las dimensiones y las referencias que están anotadas ahí, sobre todo en la parte superior, vean por favor a qué parte se refiere el tema de derecho de vía en una situación de sección transversal que nos está mostrando aquí el gráfico del ABC. Después, fíjense por favor, el 3.3.4, cronograma de construcción. Ahora, ¿qué pasa respecto de este importante tema? Porque ya se ha hecho un cronograma en la etapa de diseño. Pero recuerdan, para la presentación de propuestas, dentro de lo que nos indica el documento base de contratación, nos solicita que presentemos cronogramas. Nuevamente nos dice que presentemos cronogramas. ¿Se acuerdan qué cronogramas hay que presentar? Cuando se hace la presentación. Tomo en cuenta lo que el amigo Waldo Apasa Mamani me está señalando. Bueno, ¿se acuerdan? Dos son esos cronogramas que indica el amigo Mamani Apasa y Mamani. Uno, el cronograma de ejecución de obras. Otro, el cronograma de desembolso. Y el tercero es de movilización de la maquinaria y equipo. ¿Se acuerdan? Esos tres cronogramas necesitamos que se presenten en la etapa de construcción, ¿no? Que no es solamente el cronograma que se ha hecho en el diseño. Ahora, ¿por qué se presenta un nuevo cronograma de construcción? Porque ya se hizo en el diseño. Porque pues va a cambiar quizás las previsiones que se hicieron en el diseño, ¿no?, para la fecha en la que se vaya a comenzar. Como les había comentado, el diseño, por ejemplo, puede considerar que la obra se va a hacer de enero a diciembre del año 2022, pero con todos los trámites que se hacen, todo, quizás la obra va a empezar en junio del 2022. Entonces, pues, tiene que modificar todo su programa el contratista para incorporar el tema crítico de la época de lluvias entre más o menos noviembre y abril de todo un año, ¿no? Bueno, del periodo de lluvias, ¿se acuerdan? Ay, queridos, bueno, aquí hay otras explicacioncitas más, pero que ahí nos indica, fíjense, este programa de trabajo deberá ser elaborado utilizando el método de camino crítico, entre paréntesis CPM, el método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al supervisor, acompañando el diagrama de barras de Gantt, que ustedes saben muy bien cómo se hace. Bueno, entonces, ahí fíjense que eso se tiene que como actualizar, ¿no? Después, el siguiente trabajo que se menciona, trabajos topográficos. Y aquí que nos indica, estos trabajos incluyen todas las tareas que en esta materia deben ser verificadas por el contratista, requeridas para una correcta materialización del proyecto en el terreno. El contratista recibirá el trazo de la carretera replanteado según los documentos y los planos que contienen la información relacionada con la ubicación y referencias
de la topografía de diseño en base a los puntos de intersección, PIs, bancos de nivel BMs, poligonal básica, etcétera, entregados previamente por el contratante o la supervisión al contratista. Y a continuación, ven ustedes, he puesto una fotito para que se acuerden de lo que se refiere a estos trabajos de topografía. Y a continuación hay un texto que les ruego leer, por favor, que indica lo que se tiene que hacer, ¿no? En este importante asunto de la verificación de la topografía. Y finalmente, fíjense que después de esas verificaciones que se hacen de la topografía y de la información que se ha determinado en el diseño o se ha utilizado para las obras de diseño, está el 336, que es el acta de replanteo. Entonces, en esto, como nos dice acá, con la finalidad de dejar constancia de los trabajos realizados para el replanteo topográfico, se elaborará el acta de replanteo, misma que será suscrita por representantes de la supervisión y del contratista, ahí entre paréntesis, director de obra, y contará mínima, pero no limitativa, los siguientes puntos. Ahí ven, todo lo que debería incorporarse en el acta de replanteo para que eso sirva de referencia para la evaluación que sucesivamente va a ir efectuando el supervisor en el proceso de construcción. Miren, estas son las tareas iniciales, ¿no? De comienzo. ¿Al respecto alguna pregunta, queridos amigos? Olviden. Perdón, ¿alguien decía algo, por favor? El libro de órdenes y estaba legalizado, y eso, ¿quién tiene que legalizar, ingeniero? Eso es una muy buena pregunta. No olviden que en realidad todo documento, ¿no? Deberíamos siempre darle una validez legal. En este caso, eso tiene que hacerlo un notario de fe pública autorizado, ¿no? Aunque últimamente con todas las matufias que pasan en nuestro hermoso país, ¿no? Es un problema de tener de parte de la justicia un cumplimiento adecuado, ¿no? Pero no olviden, tiene que ser legalizado ese documento en la apertura, en el inicio. Ahí tiene que poner el notario. Hay una página precedente que no está en lo que se ha dado, pero en la que se da validez legal al documento de la orden, del libro de órdenes. Y entonces así hay constancia de que pues estás respaldado legalmente. Ahora, el libro de órdenes, y aprovecho lo que ha preguntado el amigo, tiene 3 páginas para cada página, por si acaso. Entonces, el original, la primera página, ¿no? En la que escriben, aunque hemos visto que, ay, Dios mío, no estaba escrito de la manera adecuada. Y además, no estaba en el orden de las responsabilidades que tiene, ¿no? Y eso lo hizo notar muy bien el amigo Fabio. Después de esa página original que se tiene que quedar en el libro de órdenes, hay 2 copias. Entonces, una copia tiene que, de la página en la que anoten tanto instrucciones como recepción o observación o conformidad de lo que instruya el supervisor. Entonces, una página de la copia se queda con el supervisor y la otra con el director de obra o el contratista, por si acaso. Y eso es un documento que tiene validez legal. Y el libro en general tiene que ser legalizado por un notario. Gracias, amigo Milton. De orden, ingeniero, ¿nos podría aclarar eso? Sí. Normalmente en las obras tiene que estar a cargo el supervisor, aunque a veces también señala que debería ser el contratista. Para lo que les vamos a hacer algún momentito, voy a sacar de los guías del Ministerio de Obras Públicas, es el supervisor el que debería tener esa responsabilidad. ¿Alguna otra pregunta?